Bueno, primero vamos a empezar. Tenemos las fórmulas. Ahí en tu formulario si te hacen falta, pues yo nada más agrega las que yo vaya poniendo. Nada más voy a usar dos fórmulas. Bueno, tenemos que un sistema a 50 grados centígrados. Bueno, para empezar estos 50 grados centígrados los vamos a pasar a Kelvin. Y eso, nada más para pasar a Kelvin, es grados Kelvin, va a ser igual a grados centígrados más 273.15. Entonces, si tenemos 50 grados centígrados, los Kelvin van a ser igual a 50 más 273.15, ¿no? Hay que recordar que todo esto de los gases pues se maneja en Kelvin, 273.15, y eso nos va a dar de resultado 323.15 Kelvin. Bueno, ya tenemos ahí nuestro primer dato. Y tenemos una presión total. Y tenemos la presión del benceno y la presión del tolueno. Esta es la que nos está dando. Y el problema nos está pidiendo la fase líquida. Entonces, acuérdate que si tú tienes un sistema, un sistema, un sistema cerrado, obviamente todo esto es en sistemas cerrados, vas a tener dos composiciones. Esta va a ser la fase líquida y esta va a ser la fase vapor. La fase vapor va a ser y la fase líquida va a ser X, ¿no? Entonces te está pidiendo la X, ahí para que lo recuerdes. Bueno, entonces nos está pidiendo la X del benceno y también nos está pidiendo la X del tolueno. Bueno, entonces pues ya con eso podemos partir. Acuérdate perdón, que la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales. Esto es de la ley de Raoult. La presión parcial se calcula así. La presión parcial va a ser igual a la composición multiplicado por la presión de esa misma sustancia, pero de la que te van a dar, ¿no? Entonces esa es una de las fórmulas que tienes que pues ahí recordar. Bueno, y también tenemos, acuérdate que la sumatoria de todas las composiciones va a ser igual a 1. Bueno, entonces esa es a recordar. Entonces, tomando en cuenta esta de acá, podemos decir que la presión total va a ser igual a la presión parcial del benceno más la presión parcial del tolueno. Esto se puede reescribir así. La presión total va a ser igual a la composición por la presión dada de ese compuesto. Entonces va a ser la composición de benceno por la presión dada de ese compuesto, que ya nos la da, que en este caso es 271 milímetros de mercurio. Y eso más el X del tolueno por la presión, esa es la presión total, por la presión del tolueno, que va a ser 96.2 milímetros de mercurio, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos eso, también ya tenemos la presión total, ya nos la está dando, es 171, entonces pues de una vez sustituimos, ¿no? 171, a ver, dame un segundo. Ay, un segundo. Ya para no reescribirlo otra vez. 271, no, es 170 milímetros de mercurio. Ahí está. Entonces pues ya nos está dando la presión total y lo podemos reescribir de una vez. Bueno, entonces ahora hay que recordar esta. Ya reescribimos esta ecuación,
pero con las presiones parciales y las composiciones. Bueno, ahora recordamos esto, que la sumatoria de la composición, o sea, la composición del benceno más la composición del tolueno va a ser igual a 1. Entonces en este caso pues yo voy a despejar el tolueno. Se me hace más fácil porque ahí tengo el signo, entonces lo despejo. ¿Cómo quedaría? La X del benceno va a ser igual a 1 menos, se le cambia el signo, X de tolueno. Y ya tenemos ahí otra fórmula, ¿vale? Ya tenemos ahí otra fórmula. Entonces ahora sustituimos esta fórmula aquí. Vamos a sustituirla acá. Entonces tenemos que 171 milímetros de mercurio va a ser igual a la composición del benceno, pero hay que recordar que la composición del benceno también puede escribirse como 1 menos composición de tolueno. Entonces lo escribimos así, 1 menos composición de tolueno va a multiplicarse por 271 milímetros de mercurio más la composición del tolueno por 96.2 milímetros de mercurio. Esos datos se van a quedar igual. Entonces pues ya nada más hacemos algebrita con estos dos números. Entonces quedaría 171 milímetros de mercurio va a ser igual a 1 por 271, pues va a quedar 271 milímetros de mercurio y ya. Ahora, menos X de tolueno por 271, pues para que quede mejor va a quedar como menos 271 milímetros de mercurio por por composición de tolueno, más lo podemos reescribir porque de todas formas se está multiplicando, 96.2 milímetros de mercurio por composición de tolueno, ¿vale? Así vamos a estar. Entonces ahora ya nada más lo que tenga milímetros de mercurio de un lado, que sería este, y lo que tenga milímetros de mercurio con tolueno, con milímetros de mercurio por tolueno de otro lado. Entonces esto ya es como una ecuación de primer grado. Entonces sustituimos 171 milímetros de mercurio menos, voy a pasar de acá. ¿Por qué menos? Pues porque es positivo. 271 milímetros de mercurio. Eso va a ser igual a menos 271 milímetros de mercurio por composición de tolueno más 96.2 milímetros de mercurio por X de tolueno. Entonces pues ya tenemos de un lado los milímetros de mercurio por composición de tolueno y del otro los milímetros de mercurio. Entonces podemos hacer esto. Multiplicamos ambos lados. Bueno, multiplicamos toda la ecuación por 1 sobre milímetros de mercurio. ¿Para qué? Por ejemplo, si tomamos tendríamos menos 271 milímetros de mercurio por composición de tolueno. Lo vamos a multiplicar por 1 menos milímetro de mercurio. ¿Y eso cómo va a quedar? Como la operación va a ser directa, va a quedar como menos, o sea, va a conservarse el menos 271 milímetros de mercurio por X de tolueno sobre milímetros de mercurio. Entonces milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se va a ir y me va a quedar como menos 271 por composición de tolueno. Entonces pues ya, nada más esto era para explicar por qué lo multipliqué por 1 menos sobre milímetros de mercurio. Entonces pues se me van a ir todos los milímetros de mercurio. Se me va a ir 171 menos 271 va a ser igual a menos 271
por X de tolueno, porque lo acabo de hacer, eso ya sabemos, más 96.2 por X de tolueno. Entonces pues ya nada más nos queda hacer esta operación. Entonces sería 171 menos 200. Bueno, vamos a hacer esta de una vez. 171 menos 271 me da 100, menos 100 va a ser igual a menos 271 más 96.2, y eso me va a dar menos 74, perdón, menos 174.8 composición de tolueno, porque son términos semejantes, ¿no? Entonces, pues aquí podemos multiplicar toda la ecuación por menos 1 para que me dé 100. Bueno, 100 menos 100 por menos 1 da 100, y esto va a dar lo mismo, pero, o sea, eso es para quitarle los menos. Entonces, pues ya lo tenemos. Entonces ya nada más pasamos. 100 sobre 174.8 va a ser igual a la composición de tolueno, ¿no? ¿Y eso cuánto nos va a dar? La composición de tolueno va a ser igual, lo hacemos en la calculadora, 100 entre 174.8 va a dar 0.5720. 0.5720, ¿no? Bueno, 20. Entonces, pues aquí ya estás dando el primer resultado. Entonces aquí en la composición del tolueno ya la tenemos. ¿Cuánto vale? 0.5720. Y ya nada más nos hace falta la composición del benceno. ¿Cómo se calcula eso? Pues utilizando esta misma fórmula de acá que ya habíamos sacado. Entonces, pues usando esta misma fórmula, entonces usando esa que está ahí arriba, X de benceno va a ser igual a 1 menos X de tolueno, que ya la tenemos, que es 0.5720, ¿no? ¿Y eso cuánto nos va a dar? 1 menos 0.5720 va a dar 0.428. 428. Y esto va a ser igual a la X del benceno. Entonces pues ya estaría resuelto el problema, porque nada más te pide la composición líquida. 428. Entonces ahí está. Esas serían las respuestas del problema. Y pues ese sería el procedimiento para resolver esto. Ahí te lo dejo en pantalla grande y ya.